Hola queridos televidentes, con el gusto de saludarlos una vez más. Esta vez quiero tocar con ustedes un tema que realmente me apasiona, es un tema que le puse yo como título así, cuentos que no son cuentos, pero la idea es entender la profundidad de las palabras de nuestros jajamim, nuestros sabios, cuando de repente hablan cosas que no son coherentes a primera vista. Y me voy a explicar con la siguiente parábola, la Gemara, el Talmud Babli, en Masejet Baba Batra, en el Perek Asefina, en el siguiente Perek del barco, así se llama, trae un cuentito que aparentemente cualquier persona que lo lee diría, bueno, déjenme contarles el cuentito. El cuento trae así: Raba, uno de los jajamín de la Gemara, dice que una vez vio una rana que medía lo que medía 600,000 personas y se tragó una víbora que, bueno, prácticamente tenía que medir lo mismo, y la víbora se tragó el cuervo, y vino el cuervo y se paró en un árbol, y dice Raba, si no lo hubiera visto, pues no me lo hubiera creído. Y bueno, cualquier persona se pregunta, tal vez en esos tiempos la marihuana era permitida, porque la verdad es que no se entiende nada. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién ha visto una rana tan grande que te trague una víbora y una víbora un cuervo? ¿Qué quiso decir? Y el cuervo se para en el árbol. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente lo que quiso decir el rabino? Y si me quiso contar un cuentito, pues la verdad es que están más interesantes el cuento de la Caperucita Roja y el lobo feroz, como los cuentos de los hermanos Grimm. Pero realmente, ¿qué quiso decir exactamente? Entonces, para poder entender este tipo de parábolas, primero que nada uno tiene que entrar con la siguiente mentalidad: entender que no entiende. Ya que entiendes que no entiendes, entonces puedes llegar a empezar a buscar qué puedes llegar a entender. Y no creer que es un cuentito como cualquier otro cuento. Algo tiene que tener encerrado en él. No como aquel chiste que dicen que habían una vez 3 drogadictos, ¿no? Y dice el primero, a ver, déjame ver, trajeron una droga nueva. Y dice el primero, a ver, dame chance de probar una llegadita, ¿no? Entonces empieza el primero y le hace, ay, mano, soñé que era el dueño de todos los coches del mundo. Llega el segundo y dice, a ver, préstamela. La prueba y le dice, ay, yo soñé que era el dueño de todos los países del mundo. Y llega el tercero y dice, a ver, préstamela de verdad, debe ser una locura esta droga. Entonces, no les vendo nada, dice el tercero, la verdad. No les voy a vender absolutamente nada. Pero no es la idea aquí claramente. Jajamim, cuando dijeron algo de manera mucho más profunda a lo que nos imaginamos. No tenían ninguna cosa rara en la cabeza, solamente que no tenemos la suficiente inteligencia para entender la parábola a primera vista. Entonces, ¿qué quisieron decir jajamim? Déjenme explicarles. Hay una regla. Antes de cualquier cosa, cuando una persona ve ese tipo de parábolas, y me estoy yendo una parábola extremadamente difícil de entender a primera vista, para que entiendan que también las que entendemos a primera vista no las entendemos bien. Y vamos a definir esta parábola de la siguiente manera. Primera regla para poder entender parábolas. Hay que saber en qué lugar está escrito por primera vez el tema que se menciona en la parábola. Ejemplo, en nuestro caso se mencionó la rana. ¿Dónde está mencionada la rana en la Torah? Entonces vamos a ponernos a pensar, la rana, ya me acordé, en las 10 plagas, La primera de las 10 plagas fue la rana, no es cierto, mentira, la segunda de las 10 plagas fue la rana. Dam, tzfardea, sangre, rana. Las ranas, la segunda de las plagas. ¿Y qué tenía de especial esa plaga? Esa plaga tenía de especial que se metía inclusive en lugares donde sabía que iba a morir. La rana es el símbolo del Kiddush Hashem, de morir para santificar el nombre de Dios. Ya que Dios le ordenó, quiero que entren en todas partes. ¿Qué es todas partes? En todas partes, inclusive en el interior de los cuerpos de las personas, en los hornos donde sabían que se iban a quemar, en todas partes. Es decir, estaban dispuestas, la rana es el símbolo de estar dispuesto a morir
para santificar el nombre de Dios. Entonces ya sabemos qué es la rana. La rana es un concepto llamado morir al Kiddush Hashem, morir para santificar el nombre de Dios. Ok, ya tenemos primer punto resuelto. Segundo punto resuelto es el tema de la víbora. ¿Qué es la víbora? La víbora no está tan difícil. Sabemos nosotros que en Bereshit trae, la víbora es el símbolo de ¿qué? El símbolo del pecado, del deseo. La víbora, para los que entienden bien hebreo, les voy a decir algo impresionantemente increíble. ¿Por dónde entran los instintos del mal en la persona? De hecho, ¿de dónde entra el Yetzer Hará en la persona? Entra por los Hushim. Hushim son los sentidos. ¿Cómo se dice víbora en hebreo? Nahash. ¿Cuántos niveles de tumá, de impureza existen? Sabemos que existen 50 niveles de tumá. Por eso en Shavuot guardamos 49 días de pureza y el 50º es la entrega de la Torah, porque limpiamos cada uno de los niveles de impureza y el 50º es el más puro. Igual, lo contrario es el 50 de impuro. La letra Nun suma 50. Y los 50 niveles de pureza y impureza, ¿por dónde entran? Por el hash, por los hushim, por los sentidos. Quiere decir que nahash quiere decir, yo te puedo llevar al nun hash, a los 50 niveles de tumá que se lleva mediante los hushim, los sentidos. Eso es la nahash, es aquel incitador que te hace pecar. Entonces todos sabemos que es la víbora es el deseo a pecar. Entonces ya tenemos dos partes de esta Agadá. Primera parte, la rana, morir para santificar el nombre de Dios. La víbora es el Yetzer Hará, el instinto del mal, que se quiere tragar a la persona. Y viene después de todo eso, ¿quién? El cuervo. ¿El cuervo? ¿Qué es el cuervo en la Torah? ¿Dónde vimos el cuervo? También está por ahí. El cuervo lo vimos en Noach, en Perashat Noach, donde vemos que el cuervo no quiere ir a checar si se secaron las tierras, y va y nada más rodea lo que era la teba de Noach, el arca de Noach, la rodea una y otra vez, porque piensa que Noach quiere tener relaciones con su pareja. Así explica Rashi. Impresionante. Sospecha de un hombre, porque había tanta promiscuidad que los hombres se metían con los animales, tenía miedo que lo haya expulsado Noach al cuervo para tener relaciones con su pareja. Entonces es una persona que prácticamente no confía. Es un ser, que no confía. El cuervo es no confiable. De hecho, la Gemara en Masejet Eruvin dice algo muy interesante, que el cuervo es un animal despiadado. Cuando los cuervitos, hijos del cuervo, nacen de color blanco. Y cuando los ve blancos y se ve a él a sí mismo, yo soy negro y mi pareja es negra y ellos nacieron blancos, pues claramente hubo aquí que le metieron el cuervo al cuerno, más bien el cuerno al cuervo. Entonces agarra el cuervo, dice la Gemara, va por los cuervitos, les arranca los ojos de manera despiadada y los deja. Y corre a la pareja y quedan los cuervos solos en el nido. De hecho, decimos un párrafo en la tefilá todos los días, que es un párrafo del Tehilim, de los Salmos de David, que dice así: Noten li behema lachma, le da a los animales de comer, a los hijos del cuervo, libne oreb asher ikrau, los cuales le llaman. ¿Por qué el rey David le da a los cuervos de comer, que a todos los demás seres no les da de comer también? Entonces trae el Midrash de Tehilim algo impresionante. Dice, los cuervos, como los padres le arrancan los ojos, que por cierto el dicho cría cuervos y te arrancarán los ojos es un dicho totalmente real, nada más que el que le arranca los cuervos es el padre a los hijos. Entonces dice, ¿por qué los cuervos le da de comer? ¿Por qué Dios se encarga de dar de comer a los cuervos? Dicen que impresionante está escrito ese Midrash. ¿Por qué? Porque los cuervos, sin ojos, sin padre, porque el padre sospecha de la madre, y sin madre, porque pues, la madre fue corrida por el padre, le claman a Dios y le dicen, Dios, por favor, mándanos de comer. Mándanos de comer. Y entonces los cuervos, que por cierto, si tenían duda qué pasaban con sus ojos, se regeneran, les pican los ojos, pero se regeneran, empiezan a llorarle al Creador, y lloran, hasta que de tanto esforzarse, defecan.
la sociedad que traen provoca putrefacción y la putrefacción trae gusanos y los gusanos son su alimento. Y eso es lo que comen prácticamente para sobrevivir estos cuervos. Y eso es lo que dice el versículo del Teilim, Libne Oreb, Dios le das de comer a los hijos del cuervo que te llamen. Entonces quiere decir que el cuervo, que es el tercero de los animales mencionados aquí, ¿simboliza qué? Simboliza ser desconfiado, ser despiadado. Y vino Rabá y dijo, rana, que era la muerte, el Kiddush Hashem, morir santificando el nombre de Dios, víbora, que es el ir detrás de los instintos, y cuervo, que es la despiadadez. Dice Rabá, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. ¿Qué quiso decir? Entonces ya tenemos la mitad del camino entendido, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué me están metiendo aquí animales? ¿Qué quiso decir Rabá con estos animales? Ustedes seguramente saben de dónde fue creado el hombre. ¿De dónde? Muy bien. Parezco Dora la exploradora. No. El hombre fue creado de la tierra. Ahora, ¿de qué tierra? Trae Rashi, comentarista de la Torah, y dice que de la tierra de todas las partes del mundo. Perfecto. Dato nuevo. ¿De dónde fueron creados los animales? Muy bien también. Fueron creados de la tierra. ¿De qué tierra? Cada uno de diferente lugar. No sé, los cocodrilos de Miami. No es cierto. Cada un animal de un lugar diferente. Si el canguro de África. No es cierto, no es de África. ¿De dónde es el canguro? De Australia. Gracias, ya me soplaron. El canguro es de Australia. De la tierra de Australia. Claramente, que cada animal del lugar diferente de donde era. ¿Qué quiero llegar con esto? Entonces, el hombre fue creado de todas las tierras del mundo y los animales fueron creados cada uno de un lugar de la tierra. Entonces, aquí vamos a ver algo impresionantemente profundo. Se entiende muy bien lo que Jajamim dijeron en la Mishnah. Ebeaz kanamer, sé descarado como la pantera. Ratzkatzevi, corre como el venado. Gibor kari, fuerte como el león. ¿Todo para qué? Para hacer lo que Dios te pide. También dicen, Kal Kanesher, ligero como el águila. Pero Dios, ¿cómo me pides que sea como un animal si yo no soy un animal? No, pero fuiste creado de la materia que fueron creados cada uno y uno de los animales. Entonces quiere decir que está en ti, ser humano, tener esas fuerzas y hacer exactamente lo que hicieron esos animales. Ahora que tenemos esto, es la llave para poder entender esta Agadá, este cuento. Entonces, ¿qué quiso decir Rabá con sus palabras? Escuchen bien. La rana era aquel ser humano que estaba dispuesto a morir para santificar el nombre de Dios. Hay gente tan devota que dice, yo estoy dispuesto a morir para santificar el nombre del Creador. Sin embargo, ¿qué creen? También esa gente tiene deseo, tiene yetzer hará, tiene instinto del mal. Y viene la víbora y se la puede llegar a tragar. Inclusive que sea un tzadik, pero qué justa persona, y puede llegar, inclusive ese ser humano se lo puede llegar a tragar una víbora. La víbora, que es el símbolo del deseo. Pero hay una manera de cómo salvarse de ese tipo de situación, y aquí viene lo profundo del asunto. Una persona, si yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan de una persona despiadada? ¿Despiadado es un ser humano bueno o es un ser humano malo? ¿El ser despiadado es bueno o malo? Entonces uno diría, bueno, este es malo. Sin embargo, si viene una víbora y les dice, déjame picarte, ¿qué dices? Ay, pues ven mi vida, pícame. De ninguna manera vas y le rompes la cabeza. Entonces, ¿despiadado es bueno o es malo ser despiadado? Ser desconfiado, ¿es bueno o es malo? Depende con quién. Entonces, el ser despiadado es una midá, es una cualidad que a primera vista se ve ser mala. Sin embargo, cuando uno profundiza y se da cuenta, es la llave para salvarse del deseo. ¿Cómo? Escuchen bien, porque de verdad es algo que a primera vista se ve todo lo contrario. Pero después de profundizar, nos damos cuenta de qué tan profundas son las palabras de nuestros hajamim. Rabá dijo lo siguiente, señores, el ser humano puede ser una persona que esté dispuesto a morir por Dios. Viene el yetzer hará, el instinto del mal, que es la víbora, y se lo traga. Pero si uno es despiadado, ¿con quién? Consigo mismo. Ejemplo,
Que de repente en la mañana no quiero pararme a rezar, qué flojera, pararme a rezar. Flojera mangos. En este momento te paras, tienes que ser despiadado y te paras y te levantas y vas a rezar. Oye, pero esta comida, esto se ve riquísimo, riquísimo para nada. No es kasher, no lo puedo comer, tienes que ser despiadado. Ay, los hijos, hay veces que somos con los hijos, hay que ser despiadado. ¿Qué? ¿Cómo? De repente llega uno, dice, bueno, voy a regresar del trabajo, pero tengo que estar con mis hijos. ¿Cómo voy a ir a estudiar 1 hora en la noche Torah? Mis hijos también necesitan de mi tiempo. Bueno, es verdad que necesitan los hijos del tiempo, eso ni hablar. Pero si la persona fuera tan importante para él, pues dejaría 1 hora antes el trabajo, iría con los hijos y luego iría a su estudio de Torah o al revés. Pero no te hagas el piadoso contigo mismo y digas pobres con tus hijos, digas pobres de mis hijos. No, Señor. Tengo mi horario de estudio, no hay mejor ejemplo que ir y cumplir con tu horario de estudio y en ese momento ser despiadado, inclusive con tus hijos. Porque de esa manera vas a educarlos, que lo principal en la vida es el estudio de la Torah y es acercarse al Creador. Hay veces que uno no lo entiende. ¿Cómo puede ser despiadado ser tan bueno? Pero esa despiadadez es la llave de salvarse del instinto del mal cuando la persona fue ya tragada con él. Entonces, vamos a resumir. Ya sé que me van a preguntar, pero ¿por qué de 600,000 personas? ¿Por qué tan grande? Entonces, el número 600,000, dice el Maharal Mipraga, era la cantidad de gente que salió de Mitzrayim, y eso simboliza el shlemut, la integridad, que es la integridad del pueblo de Israel. Entonces estábamos hablando de una persona íntegra, dispuesta a morir, santificando el nombre de Dios. Vino la víbora y se lo tragó. Y la solución a esa persona es ¿cuál? Ser despiadado. Ese es el cuervo, que es despiadado. Y ese cuervo puede lograr pararse también en el árbol. ¿Qué es el árbol? El árbol es lo que dice el pasuk, Etz Jaimila Mahazikimba, es el árbol de vida para aquellas personas que se agarran de él, que es la Torah. También esa midá, también esa cualidad que uno podría pensar a primera vista que es una cualidad mala, es parte de las cualidades que Dios te pide, que tienes que tener para servirlo. Este es un ejemplo impresionantemente profundo para que entendamos que cuando nos cuentan un cuento, no es un cuento. Esto no es un cuento, es algo mucho más profundo en lo que si uno piensa y se da cuenta desde el arranque, lo que estoy entendiendo es un error, déjame entender. Si el jajam lo dijo, el jajam quiso decir algo mucho más profundo. Y si me van a preguntar, a ver, ¿pero por qué no me dijo desde un principio directamente que ser despiadado es bueno? ¿Saben por qué? Porque eso no todo el mundo lo entiende. Porque el entender esto de manera profundizada hace que uno lo absorba de una mejor manera y lo entienda y lo asimile y lo trate de absorber en sí mismo. Entonces, quiero dejarles este shiur para que piensen y cada vez que vean algo en la Torah que les parezca raro y digan, estos jajamín, de verdad esta vez se la volaron. O la verdad es que a mi hijo le voy a contar el cuento de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, que está mucho más interesante. Esperen un minuto y digan, tal vez no lo estoy entendiendo, voy a profundizar y voy a enseñarle a mis hijos y voy a aprender yo mismo y voy a absorber lo que realmente me quisieron decir. Espero que a mí, como a ustedes, nos llene este tipo de pláticas y nos haga entender, como decía, no me acuerdo ni quién, yo solo sé que no sé nada, pero para entender que lo que el ser humano es mucho más de lo que cree que es, eso es uno de los musarim impresionantes. Como dijimos, el ser humano está creado de todas las tierras, de todo el mundo, y el ser humano tiene en su fuerza, la fuerza de todos los animales del mundo, y el ser humano puede intercambiar sus midot, sus cualidades, y utilizar la cualidad que menos se imaginaba para corregir sus malas cualidades. Que Hashem Yizakenu, a encontrar cómo hacerle en cada una de las midot, en cada una de las cualidades, para utilizarlas para bien y para mejor. Gracias por escuchar.